A iniciativa del diputado Irineo y del diputado Daniel, pues afortunadamente quedó plasmado un proyecto de convenio, ahorita ellos lo explicarán. También explicamos cuál sería el mecanismo más adecuado, los criterios más objetivos, más reales para la actualización de los IEPS en cerveza, en alcohol, en tabaco, en comida chatarra. La diputada Laura, que fue la que presentó la reserva aquí en la Cámara de Diputados, también nos va a exponer. Y finalmente, pues estuvimos platicando también de la reforma a la Ley de Derechos en materia de agua, que también, como es una polémica muy grande, pues queremos nosotros precisar las razones que nos llevaron a la mayoría de los legisladores a presentar esta propuesta con la cual se reforma la Ley de Derechos. Entonces, si no tiene inconveniente, damos la palabra al diputado Irineo y al diputado Daniel para que nos hagan el favor de... Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Irineo Molina Espinosa, diputado federal, represento al distrito de Tuxtepec, Oaxaca. Desde hace varios meses, junto con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar y diputados que integramos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y diputados de Oaxaca, impulsamos una estrategia que lleva como finalidad tratar de regularizar adeudos que en este momento tienen ayuntamientos, entidades federativas y organismos administradores de agua. El sentido de nuestra propuesta es de que actualmente estas deudas que tienen estas entidades son impagables y que vienen de un lapso de tiempo superior a los 3 años. Inclusive, dichas deudas fueron parte de la entrega-recepción de cualquier entidad de las que estamos hablando. Hay un reconocimiento y aceptación por parte de la CFE y parte de la UCEF de que estas deudas no se pueden pagar por los ingresos propios o con las participaciones y aportaciones federales que reciben los ayuntamientos, los estados y también estos organismos administradores de agua. Y actualmente la CFE tiene la facultad de establecer convenios con estos entes deudores. Se acercan, convienen, definen las parcialidades, pero al terminar su administración ni se cumple el convenio y al contrario, en vez de bajar la deuda, aumenta. Y eso lo podemos verificar en los históricos de deuda pública que tiene la CFE. Nuestra propuesta va en el sentido de acercar a las entidades federativas, a los municipios y a los organismos con la CFE para que busquen un esquema de pago, pero que exista una especie de condonación o disminución de la deuda. Y que lo que se acepte pagar tenga una capacidad de pago la entidad que esté establecido en un convenio, en parcialidades, pero quien firme, en el caso de los ayuntamientos, entidades, organismos, acepten que se le deduzcan de sus aportaciones o participaciones federales para darle seriedad al acuerdo. Con esto ayudamos no solamente a los ayuntamientos, entidades federativas y organismos administradores de agua, sino también ayudamos a la CFE a recuperar parte de lo que hasta hoy tiene perdido. Entendemos perfectamente de que es nuestro objetivo abogar y abonar para que la CFE se fortalezca, pero también tenemos que ser claros y no podemos, en términos justos, querer cobrar algo imposible de cobrar y algo que también es producto de la desobligación de CFE por no cobrar a tiempo, por dejar crecer los adeudos. Entonces, el llamado es al Senado de la República para que analice bien la propuesta. El texto que viene redactado en este 14º transitorio es que existe una condonación hasta el 50% de la deuda, no está establecido cuánto puede ser, a final de cuentas el porcentaje lo va a determinar la propia CFE, pero que sí existe un mecanismo de atracción hacia los deudores y de un cumplimiento obligatorio que sea parte de las participaciones y aportaciones o ingresos propios de los ayuntamientos y entidades para pagar esta deuda.
Hacer un llamado porque sí, durante mucho tiempo estuvimos recibiendo a muchos presidentes municipales y no vienen solamente por obra pública, vienen porque actualmente presentan adeudos impagables y no solamente por CFE. Hay que hablar también de los laudos, de muchos temas que vienen arrastrando y es obligación de esta soberanía y también del Senado de la República abonar para que tengan finanzas sanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado federal por el estado de Oaxaca. De manera muy especial un llamado al Senado de la República, sobre todo que el tema nosotros como diputados federales aprobamos una modificación aquí en la Cámara, en la Ley de Ingresos, para que se le pueda regresar a las entidades federativas lo que recauden por enajenación de bienes. Con el objetivo principal es que los estados tengan mayores oportunidades para hacer frente con la obligación que tiene con sus ciudadanos. Por eso, este llamado lo hacemos de manera puntual, porque parte de la obligación que tenemos como diputados o como legisladores es generar las condiciones, el recurso para el gasto público de nuestro país. Trabajamos nosotros los diputados federales por las y los mexicanos, y de manera especial por las y los oaxaqueños. Este llamado es muy puntual. Hoy es tiempo de generar los recursos, las condiciones para contribuir primero para el gasto público de manera proporcional que establecen las leyes, pero sobre todo tener los recursos necesarios para el gasto público de nuestro país. Es cuanto. Solamente queremos comentarles que son aproximadamente 6.200 millones de pesos de adeudos en materia de energía eléctrica de los municipios con la Comisión Federal de Electricidad. La mitad de estos pagos sin realizar pues se concentran en el Estado de México, por eso la justeza de la propuesta que explicó aquí el diputado Irineo, y también el diputado Daniel ha tocado uno de los temas quizá más importantes que se presentaron como reformas a la Ley de Ingresos y que es una modificación al impuesto sobre la renta, de tal manera que todo el producto de la operación de enajenación de bienes se le restituya a las entidades y a los municipios por un monto de aproximadamente 5,000 millones de pesos, gracias a la reforma de la cual nos habló aquí el diputado Daniel, y con esto pues dimos un paso significativo para garantizar el crecimiento en términos reales de las participaciones en el ejercicio 2020 de las entidades y de los ayuntamientos. Queremos dar la palabra a la diputada Laura, y bueno, pues está con nosotros también la diputada Rocío Barrera, el diputado Chepi y la diputada Lorena, también en este llamado respetuoso a los senadores de la República. Buenos días, mi nombre es Laura Imelda Pérez Segura, diputada federal por el Estado de Jalisco. Como ustedes saben, es facultad del Poder Legislativo revisar, analizar y en su caso proponer ajustes a la propuesta de ley de ingresos que envía el Ejecutivo Federal. En este sentido es que las propuestas que hoy estamos compartiendo con ustedes se hicieron de manera responsable, después de un análisis y una revisión de también cómo está propuesto el presupuesto de egresos de la Federación. Es por ello que nosotros nos dimos a la tarea de presentar una reserva al artículo 2 de la Ley sobre el impuesto de producción especial y servicios para modificar el monto de este impuesto gravado en productos que consideramos dañinos para los ciudadanos. Estamos hablando de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas o comida chatarra. Esto en respuesta a la emergencia sanitaria que presentamos en el país. El Ejecutivo ya había enviado una propuesta de actualización con la inflación. Sin embargo, como sabemos, este impuesto también busca cubrir
las externalidades del consumo de estos productos, es decir, los gastos que genera el consumo de estos productos. Es por ello que ante la emergencia sanitaria que vivimos los mexicanos con enfermedades relacionadas con estos productos es que nosotros proponemos una actualización, no nada más en función de la inflación, sino también en función del impacto a la salud que se vive con estos productos. No estamos pensando en un solo sector, pero sí priorizamos el tema de la salud, puesto que es una demanda y hay datos específicos, les voy a compartir algunos que respaldan esta propuesta. El consumo de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, así como alimentos no esenciales altos en densidad energética, se asocian con daños a la salud. Aunque México tiene impuestos para cada uno de estos bienes, estos son bajos comparados con otros países. Un aumento en los impuestos permitiría reducir el consumo de estos bienes y tener impactos positivos en la salud. El uso de estos recursos, la recaudación podría servir para aumentar el presupuesto a la salud. Y los efectos distributivos es que los impuestos tienen mayores beneficios en los más pobres por las siguientes razones. Uno, reduce más el consumo de un producto cuando se implementa un impuesto, por lo que su salud no se vería afectada negativamente, sino todo lo contrario. Los efectos positivos en salud podrían reducir el gasto de bolsillo en la salud de los más necesitados, y la recaudación puede utilizarse para invertir en salud, particularmente en programas focalizados en la población con menos recursos. En México se estima que cerca de 1.3 millones de casos de enfermedades asociadas con el consumo de bebidas azucaradas se traducen en costos directos de atención que ascienden a 59.967 millones de pesos en 2017. Además, se relaciona con 16.348 muertes, el 2.3% del total de muertes con factor de riesgo identificado. En el consumo del tabaco se asocia con una pérdida anual de 1.237.488 años de vida por muerte y discapacidad, y un costo directo de atención atribuible al tabaquismo de 75.568 millones de pesos. Se estima también que cerca de 1.3 millones de casos de enfermedades asociadas con el consumo de bebidas alcohólicas, como algunos tipos de cánceres, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, hemorrágico, pancreatitis crónica, accidentes con vehículo y cirrosis, tiene una carga de la enfermedad que se traduce en costos directos de la atención a la salud a 118.376 millones de pesos. Y por último, el consumo de alimentos no esenciales altos en densidad energética se asocia con mayor consumo de calorías, lo que incrementa el riesgo de obesidad y síndrome metabólico. Queremos agregar también que las necesidades del sector salud son apremiantes. El presupuesto total propuesto suma 656.761 millones de pesos, lo que significa un incremento de apenas el 2.1% como porcentaje del PIB, que se mantiene en 2.5%, y el incremento se origina por los aumentos del 3.6% al IMSS y 3.4% al ISSSTE. Para la población que no cuenta con seguridad social laboral es de 0.43%. Alcanzar un sistema de salud que atienda a la población sin seguridad social laboral es asignatura pendiente, consideramos, del presupuesto de egresos de la Federación 2020. Es por eso que nosotros nos sumamos a este llamado respetuoso que hacemos a la Cámara de Senadores para reconsiderar esta propuesta que nosotros hicimos y que en un primer momento había sido aprobada, pero que después de algunas horas fue rechazada por la mayoría del Pleno, pero que nosotros consideramos está plenamente justificada. Respaldamos el proyecto de nación del cual emanamos, sin embargo, esta es una emergencia sanitaria y creemos que está plenamente justificada por la actualización que necesita por el tema de salud tan grave que vivimos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a platicarles un poquito de el agua. Hicimos una reforma a la Ley de Derechos en materia de agua. El grupo unificado en torno al Consejo Coordinador Empresarial ha encabezado las protestas a esta reforma. Yo quiero decirles que el 99.9% de los productores pequeños y medianos queda totalmente a salvo. Hasta 100 hectáreas de riego, un poco menos, no tienen absolutamente ningún problema.
Toda el agua concesionada, como ustedes saben, no paga nada. Tenemos un grave problema en el sector agrícola porque si bien se gasta en estas áreas el 67% de la totalidad del agua dulce, el gobierno mexicano no recauda más que alrededor de 1 millón de pesos al año. ¿Dónde estamos poniendo atención? Lo que queremos es de que empiece a haber gobierno en el agua. Los que están protestando es un grupo muy pequeño de millonarios que se roban el agua. Este es el tema central del debate. Hacen un uso irracional, no solamente agarran el agua que tienen concesionada, sino que de manera abusiva también agarran otra porción significativa de agua, importándoles muy poco, que es un recurso finito que tenemos que cuidar y que tenemos que conservar. Desde hace muchos años se ha querido poner orden, hoy lo podemos hacer. Nuestro objetivo fundamental pues es que la recaudación, que es una cantidad pequeña, es cierto, son alrededor de 500 millones de pesos, los que pensamos recaudar con esta medida, vaya directamente a la inversión en infraestructura hidroagrícola, precisamente para hacer las obras necesarias y las mediciones urgentes, de tal manera que cuidemos el agua en nuestro país. Entonces, pues es también un llamado a los senadores para que consideren esta reforma en materia de derechos que hicimos nosotros el pasado 20 de octubre. Hemos platicado con productores medianos y pequeños de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, del sureste, y hay una aceptación también ya por acabar con la enorme corrupción que tienen muchas administraciones de distintos módulos de riego, de distintos distritos de riego, porque esto se ha convertido en un verdadero negocio. Y lo más extraño, pues a veces ya ni tan extraño, que sea el Consejo Coordinador Empresarial quien salga a defensa de aquellos que hacen del derroche del agua, del robo del agua, del uso irracional del agua, su defensa, porque no creemos que sea justo. No entendemos esta actitud del Consejo Coordinador Empresarial. Créanme que la mayoría de los productores medianos y pequeños está de acuerdo con esta propuesta, y ojalá los senadores, al igual que con la salud, también con el agua, ellos reprenden lo que aquí hemos resuelto en la Cámara de Diputados. Pues están aquí nuestras diputadas, Rocío, Lorena, Chepi, si gustan. Adelante. Bueno, de manera muy breve, muy buenas tardes a todos. Soy el maestro Asael Santiago Chepi, secretario de la Comisión de Educación. Sumarme a este llamado que se hace a la Cámara de Senadores para que reconsideren la ley de ingresos que plantea un transitorio, en donde en materia de salud se está planteando el incremento a los impuestos al tabaco, a la cerveza, a las bebidas azucaradas, como ya lo comentaron, y que en el caso de educación, refiriéndonos al artículo 3º, que plantea la obligatoriedad de la educación superior, requerimos, inicial también, requerimos obviamente presupuesto para darle a las universidades, a partir de una revisión, a partir de transparencia, a partir de reglamentos que permitan realmente fortalecer la educación de educación superior, y además también el fortalecimiento de las escuelas normales, que en la ley no plantea un incremento al fortalecimiento de las escuelas normales, a la formación, a la capacitación, y es por ello que sí se requiere tener ingresos y presupuesto para cumplir con lo que la Cuarta Transformación ha planteado, el fortalecimiento de la educación pública. Sería este mi comentario. Muchas gracias. Pues si tienen preguntas. Sí, diputado, hay varias preguntas. La primera es de Víctor Barrera, de Libertador. Sí, buenas tardes. Para entender bien esto de la Comisión Federal de Electricidad, ustedes dicen que se condone el 50%
de los adeudos de los estados, pero ¿cómo saber que la Comisión Federal puede ser fortalecida? ¿Ya tienen el cálculo exacto de la recaudación que se pueda tener a partir de que se pague ya el uso del agua y la electricidad por parte de los estados? Porque muchos estados están endeudados y muchos municipios mucho más. ¿Sí tiene el cálculo exacto para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? Esa era la primera. La segunda, también sobre los bienes. En muchos estados, no todo el operativo es hecho por los estados o por los municipios, es por la federación. ¿Cómo se les va a reintegrar estos recursos que son vendidos para que sean directamente a los estados o a los municipios? Y por último, para entender bien lo del agua, dice el diputado Ramírez Cuellar, está garantizado el agua para los pequeños y medianos productores, pero los grandes productores, que son los que tienen el agua, pues pasan precisamente el agua por todo. ¿O cómo se les va a hacer? ¿Se les va a cortar el agua? ¿Se les va a medir? ¿Se les va a poner una medida? O sea, es eso, que nos digan exactamente, porque los senadores ya tienen el lápiz listo para pues enmendarles la plana según ellos, pero no conocen exactamente estos pequeños detalles que ustedes sí los conocen. Bueno, en relación a la pregunta sobre Comisión Federal de Electricidad, tenemos información de la propia empresa. Según la propia empresa en cartera vencida, hasta el año del 2016, el monto ascendía a 38.638 millones de pesos. Al 2017 subió a 42.071 millones de pesos. Y a finales del 2018 la cartera vencida crecía a 47.582 millones de pesos. De eso, como lo comenta el diputado Ramírez Cuellar, arriba de los 6.000 millones de pesos corresponde a municipios. En la experiencia que tengo en el tema municipal, el planteamiento de esta reserva es en el sentido de formalizar un convenio justo y que se concrete, porque actualmente la CFE ya establece convenios de pago, no solamente con ayuntamientos, sino también con particulares, pero muchas veces no se cumple lo pactado en ese convenio. Y finalizan los presidentes municipales y la deuda asciende en vez de bajar. La idea es que la CFE le demos en la ley de ingreso la autoridad para convenir convenios, pero que lleven una condonación o el término que como le queramos poner, pero que haya una reducción de la deuda, en el sentido de que esa deuda se pueda pagar dentro de las finanzas públicas de los ayuntamientos. Tampoco queremos llevarlo a un convenio que quiebre financieramente a los municipios, que se pueda pagar y que se formalice en la aceptación del ayuntamiento y de la entidad federativa, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tome de sus participaciones lo pactado. Es dar un pacto de seriedad que a final de cuentas busca recuperar parte de lo que no ha podido cobrar la CFE. El tamaño de la condonación puede ser hasta el 50%. ¿Cuál va a ser el monto para cada municipio, para cada entidad? Lo va a determinar la CFE. ¿Se determina ahí el tiempo ya para recuperación? Sí, la idea es que dentro de la administración municipal estatal se pague la deuda, se pague. No es crear una forma de mantener un vicio de que al rato sigan debiendo más, es ya ir desapareciendo la deuda. Claudia Telles del IMER. No, pero falta todavía lo de la decisión. En torno a la pregunta, ¿cómo sería para que reingrese o regrese a los estados, a los municipios? En este año, cuando las entidades federativas o los municipios retienen impuestos sobre los trabajadores, les llega directamente a los 2 meses vía federación el reintegro. Por eso, revisando cómo viene el presupuesto para el 2020, viene a la baja las aportaciones y las participaciones federales. De ahí la reforma de que con lo que se va a recaudar de casi 5,000 millones de pesos, se regrese como una retención hoy al 100% a la entidad federativa. De ese 100% tendrá que regresarse o entregarse a los municipios el 20%. ¿Qué ayudamos con esto? Primero, ayudamos para que no se sienta a la baja las participaciones hoy que viene planteado en el presupuesto para el año 2020. Segundo,
fortalecemos las finanzas públicas de las entidades federativas y de los municipios para que cumplan con su función constitucional, sobre todo el desarrollo de las y los ciudadanos. No es por tanda, porque recuerda que aquí en el mes que se causa el impuesto, se tiene que regresar al mes siguiente. Buenas tardes. Yo les quiero preguntar, primero, los impuestos para bebidas saborizadas, para comida chatarra, ¿por qué no lo aprobaron aquí y ahora se lo piden al Senado? Tienen la mayoría ustedes y sus aliados para sacar un impuesto de esa naturaleza y ahora piden que el Senado haga esa tarea. Esa es la primera. Y la otra, en el asunto del agua. Ayer el diputado Lamarque vino a decir lo contrario que ustedes, vino a enseñar un oficio, nos dijo que envió un oficio al Senado para que echen atrás, para que no tomen en cuenta la modificación que se hizo en cuanto a los derechos del agua. ¿A quién le entendemos? ¿A quién le hacemos caso? Y la última es al diputado Ramírez Cuellar. Organizaciones sociales afirman que en el presupuesto habrá más de 400,000 millones de pesos destinados a programas sociales sin reglas de operación y obviamente esto empieza con las dudas en cuanto a transparencia, manejo de opacidad, clientelismo. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo van a hacer para que haya reglas de operación? Gracias. Bueno, sobre el tema de los IEPS, primero comentarles que es una propuesta que está respaldada también por el sector salud y que lamentablemente en un primer momento, como les dije hace rato, fue aprobada por la mayoría en el Pleno en votación económica. Sin embargo, consideramos que la falta de conocimiento sobre la emergencia sanitaria u otros factores que pudieron haber incidido en el lapso que transcurrió entre esa votación y la segunda, en la que se propone separarla de las demás reservas, algunos compañeros cambiaron de opinión. También consideramos que no se ha entendido, por eso esta explicación, que lo que nosotros estamos proponiendo es una actualización en cuestión del entorno social, es decir, el impacto que tiene en la salud de los mexicanos. Por supuesto que el Ejecutivo tiene una posición al respecto. La posición del Ejecutivo es no aumentar impuestos, pero recordemos que el Poder Legislativo es un poder autónomo, que tenemos la facultad de hacer propuestas y que consideramos plenamente justificada esta propuesta porque estamos atendiendo un tema de emergencia nacional. Nos preocupan los recursos que se designarán a diferentes sectores, en especial la salud. No hablemos de indígenas, no hablemos de población indígena, de educación, de agua, de campo, pero específicamente aquí estamos hablando de salud. Uno, desincentivar el consumo de estos productos. Está comprobado que sí reduce el consumo de los productos cuando se aumenta este impuesto. México está por debajo de los promedios en América Latina. Necesitamos optar por productos que hagan menos daño. Y por supuesto, los beneficiados es un impuesto progresivo porque los beneficiados son los más pobres. Por eso es que nosotros, en esta explicación que estamos dando, estamos tratando de enterar de todas estas razones a los compañeros de la Cámara de Senadores, porque sí hay una justificación, hay argumentos suficientes y creemos que ahí pueden observarlo de una manera más serena, menos al vapor y analizarlo para que se convenzan de que es una propuesta viable, sobre todo pensando en el tema de salud. Elizabeth Albarrán, El Economista. Pues yo quiero decir que hay una coincidencia de todos en materia de los IEPS para que se actualice. Quizá haya una diferencia en cuanto a los criterios de actualización, pero tanto el Ejecutivo Federal como nuestros compañeros diputados, los propios sectores de salud, los organismos internacionales, consideran que la actualización para que sea integral, pues tiene que ver de manera multifactorial, y la propuesta que se hizo, que nos permitía una recaudación de cerca de 40,000 millones de pesos, que irían a fortalecer los sistemas de salud, atender la diabetes,
atender el problema de los cánceres, de las enfermedades cardiovasculares, parte de esa actualización. Todos estamos de acuerdo con que se actualice. Lo mismo en el caso del agua. En el caso del agua no se está poniendo ningún nuevo gravamen, no se está estableciendo un incremento de los impuestos. Simple y sencillamente lo que se dice es hasta casi 90 hectáreas de riego, hasta 800,000 litros, metros cúbicos de agua al año quedan sin pagar, es decir, tienen tarifa cero. Esa es la concesión, pero ya los que se excedan, pues que no la chinguen, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Ya el que se exceda, el que hace un uso irracional, el que se la roba, el que depreda, el que no cuida el agua, que empiece a pagar ligeramente para poder ordenar todo el sector de agua en la agricultura. Entonces yo creo que pues no hay ningún problema, coincidimos todos, no es un nuevo gravamen, es como el caso de las plataformas, no es un nuevo impuesto, simple y sencillamente lo que se está buscando es de que se pague por el consumo que se tiene. Son parte de los criterios que nosotros estamos analizando para ya en el decreto de presupuesto garantizar la transparencia total. Sí, la idea es, para nosotros yo creo que hay una gran confianza en el ejercicio del gasto y no habría ningún problema por acatar la exigencia o por aceptar la exigencia que el día de ayer, pues de manera unánime nos hicieron. Elizabeth Albarrán, del Economista. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar acerca de, van a mantener entonces por parte de los diputados la propuesta de regularizar los autos chocolate. Tengo entendido que, Ricardo Monreal ya pidió que se descartara por completo y también ellos están hablando de que se elimine este cobro de uso de agua a los productores del campo. ¿Cómo generar ese consenso para que a qué acuerdo van a llegar? Y sobre los impuestos o la actualización del impuesto a comida chatarra, tabaco y alcohol, ¿cómo quedaría entonces? ¿Cuánto pagarían entonces las personas que consumen estos productos? Gracias. No, por eso el día de ayer yo quiero decirles que hemos tenido el apoyo unánime también de nuestro coordinador para llevar estas propuestas. Él ha mostrado una gran solidaridad. Explicamos con mucho detalle, les mostramos hacia quién va dirigido esta obligación de cubrir el excedente de agua que no está concesionado. Ellos lo están revisando, en la reunión de la Comisión de Hacienda han aprobado el dictamen en sus términos. Nosotros lo que queremos es de que en el Pleno, que ya inicia dentro de un momento, pues se atienda también la explicación que tuvimos ayer, tanto en materia de IEPS. Básicamente lo que nos interesa con mayor fuerza es tabaco y alcohol, todos los demás, pero nos interesa fundamentalmente que ahorita avancemos en tabaco y alcohol. Hay que recordar que México fue el primer país del mundo en que el 2014 estableció el gravamen para bebidas azucaradas y en todo el mundo se tomó la experiencia mexicana. Desafortunadamente no se cumplió de que fuera reinvertido ese presupuesto que se había obtenido en los servicios de salud, en la instalación de bebederos. Hoy nosotros sí queremos garantizar que todo esto va para enfrentar esta emergencia sanitaria de la cual habla la diputada Laura. En el caso de los vehículos de procedencia extranjera, yo no creo que deba haber preocupación. Son familias humildes, empleados, que nunca van a tener dinero para ir a una agencia a comprar un vehículo. Entonces, ellos nunca van a ser clientes ni de ninguna de las agencias, entonces no creo yo que haya mayor afectación. Esto está quedando a valoración de los senadores y nosotros tenemos la confianza, con mucho respeto nos dirigimos hacia ellos, con el propósito que pudieran hacer caso a las valoraciones que les hemos señalado.
En los boletines que les hemos entregado hoy viene ya con mucho detalle. El Centro de Finanzas Públicas acaba de sacar un estudio muy completo sobre las bondades y la justeza de los derechos de agua que reformamos. Yo creo que también es un elemento que nos da muchísimo sustento. Es el primer paso para poner en orden todo el mercado de agua. Si no damos este paso, el desgobierno en el agua va a continuar. Y vean ustedes quiénes son los que están protestando. Aparte de una serie de organizaciones que en el pasado eran permanentemente favorecidas por los gobiernos anteriores, los líderes de los módulos de riego, que generan una gran corrupción a través de sus asociaciones, son los que están llamando y contando mentiras a los productores. Los productores no están cayendo en la trampa, sobre todo los productores medianos y pequeños. Es el grupito de los privilegiados eternos del Consejo Coordinador Empresarial, derrochadores, depredadores de agua, los que están expresando la presión hacia los senadores. Yo creo que pues tienen que ser bien identificados. Si se roban el agua, si derrochan el agua, pues tienen que pagar. No podemos seguir con este uso irracional de un líquido tan vital que es finito y que en materia ambiental pues tiene que cuidarse, y es lo que estamos nosotros haciendo, y creo que la propuesta es una propuesta totalmente adecuada, incluso con respaldo científico, con el último estudio que acaba de sacar el Centro de Finanzas, con las propias cifras que nos da la Comisión Nacional del Agua, y con, en el caso de salud, con el respaldo de las instituciones de salud de nuestro país y de los organismos internacionales en materia de salud. Roberto Garduño, de La Jornada. Gracias. Diputado, sin embargo, el Senado ya anunció que van a enmendarles la plana en estos temas, es decir, seguramente van a echar abajo las propuestas que ustedes presentaron en la Ley de Ingresos. Mi pregunta es muy concreta: ¿qué va a suceder en materia de salud y en materia de agua si esto sucede? Pues yo espero que nos enmienden la plana en materia de IEPS. Ahí sí aceptaríamos con mucho gusto que nos corrigieran, que apoyaran y fortalecieran el sistema de salud mexicano, y yo creo que sería una gran aportación que el Senado nos enmendara la plana, que actualizara de manera objetiva, integral, los impuestos al tabaco y al alcohol. Y en lo otro, pues yo creo que el llamado que les haríamos a los senadores es que aliviemos la pesada carga de las deudas que tienen muchos municipios, que aprovechemos lo que nos comentó aquí el diputado Daniel en el sentido de que hicimos dos reformas, uno para acabar los privilegios en los acreditamientos de peaje y en acreditamientos del IEPS para las grandes empresas, junto con la reforma a la ley del impuesto sobre la renta en materia de adjudicación de bienes. Este componente nos va a permitir un fortalecimiento muy grande del municipio y de la entidad, que lo respalden y que al mismo tiempo pues respalden la propuesta del transitorio que ha anunciado y que ha explicado aquí con mucho detalle el diputado Irineo. En algunos casos pues quisiéramos que nos acompañaran, en otros sí les pedimos encarecidamente que nos pudieran enmendar la plana. No nos vamos a enojar, al contrario, vamos a estar muy contentos. Gracias.